Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no dará mi gloria ni mi alabanza a esculturas, ¿sí? Entonces, como decía el Señor, ¿verdad? Los ídolos, el pueblo de Israel siempre falla. Él dice que su nombre no he dado a ninguna alabanza o escultura, sino él fue dada a Cristo, ¿sí? Efesios 3:21 dice, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén. Y dice Juan 17:24, Padre, dice, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Entonces, es Cristo, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Cristo es el que ha sido glorificado, ¿verdad? Y él dice que quiere que estemos donde Él está. Y ese debe ser nuestro deseo más grande, hermano, sí, como hemos dicho, llegar al Padre, porque eso es lo que Él quiere, sí, que nosotros lleguemos a Él. Para lograrlo, pues hay que sujetarnos a Él, sí, y escuchar su voz y escuchar su palabra. En primera, continuando con su gloria, dice en primera Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Entonces el Señor fue el que nos llamó, ¿se acuerdan? Vimos una escritura que decía que el enemigo lo que quiere es que la luz de Cristo no resplandezca en los rostros, ¿verdad?, de los que no conocen a Dios y que están sujetos a Él. Pero el Señor dice, ¿verdad?, que Él es el que abre el corazón y la mente y el entendimiento para poder conocer la luz. Y ahí es nosotros como iglesia, ¿verdad?, que debemos orar por aquellos que no conocen, ¿verdad?, que no conocen a Cristo, pidiendo misericordia del Señor, sí. Pero Él va a ejecutar su voluntad solamente. Ok, entonces ese es el versículo 6. ¿Dudas, preguntas? Si no, continuamos. Entonces vámonos al versículo 7. Dice, aquí viene con las nubes, dice, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, hermanos, versículo 7 dice, este pasaje, dice, se refiere al momento cuando el Señor viene con su iglesia y cuando todo ojo lo verá. La segunda venida de Cristo ocupa un lugar central en la revelación de las Escrituras. ¿Sí? Este es el tema central del libro de Apocalipsis. En el Antiguo Testamento, la manifestación divina generalmente iba acompañada de nubes. ¿Okay? Déjenme un momentito aquí. Ok, entonces vamos a continuar. ¿Qué nos dice Éxodo 16:10? Dice, hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, dice, he aquí, la gloria de Jehová apareció en la nube. Entonces, cuando habla de nube, hermano, la escritura, es la presencia del Señor, ¿sí? Ahí dice, he aquí, la gloria de Jehová apareció en la nube. ¿Por qué? Porque la misma escritura ahí dice que si nosotros viéramos de cara a cara, que dice, no podríamos. ¿Qué pasaba cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo? Sí, tenía que entrar con los ojos cerrados, tenían que ponerle un cordoncito porque si veía la gloria del Señor iba a morir, sí, porque ningún hombre puede estar delante del Señor, ¿verdad? Porque él es espíritu, sí. Entonces, ¿qué nos está diciendo el versículo 16:10 de Éxodo? Sí, y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, he aquí la gloria del Jehová apareció en la nube.
Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche. Dice, he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Es el hijo en conjunto con la gloria del Padre, ¿sí? Porque él es el que le envió, ¿verdad? Y él es en el que nos pide el Dios Padre que creamos en él, ¿verdad? En el sacrificio y la obra de Cristo, ¿sí? Entonces él viene, dice, con las nubes. Y la nube también hay otra escritura que habla de nosotros mismos también, ¿sí? Cuando la nube, hablando de producir, ¿verdad? De producir, porque el Señor nos llama a dar fruto, ¿sí? Cuando la nube o escucha la voz del Señor, da fruto, que es que da lluvia, ¿sí? Da sombra. Pero si es una nube que no escucha, ¿qué es lo que dice? Que se aparta, ¿verdad? Y la tribulación lo aparta. Nosotros debemos permanecer firmes en el Señor, hermanos, a pesar de toda circunstancia, ¿sí? Porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Somos carne, sí, pero el Señor nos dice que la única manera de vencer la carne es a través del Espíritu. Entonces, tenemos la lucha y a veces la duda nos gana y el temor nos gana, pero debemos de vencer esos temores, hermano, porque acuérdense que la Escritura dice que Dios no nos da espíritu de cobardía, nos da espíritu de amor, de poder y dominio propio. Y debemos permanecer fieles y confiar en Él, ¿verdad? De que Él nos va a dar la salida en cualquier circunstancia. Y si no, lo que decimos es que Él tiene nuestra vida, hermanos. Y como Pablo decía, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mateo 17:5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube. Sí, otra vez, era cuando estaban bautizando a Cristo, en el bautismo, que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, ¿sí? Entonces esa voz vino de la nube, es la presencia del Señor, ¿verdad? Manifestándose a Juan el Bautista, así cuando estaba bautizando a Cristo. Hechos 1:9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viendo los sellos, fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Es cuando Cristo es levantado, ¿sí? Y cuando entra la nube, ya no lo ven, ¿por qué? Porque entró la gloria del Padre, entró la presencia de Dios nuestro Señor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros lleguemos allá, ya no vamos a tener ojos terrenales, ¿verdad? Dice la Escritura, vamos a tener ojos espirituales y vamos a poder ver y entender todas las cosas, ¿verdad? Cuando lleguemos con Él. Así que ahora, como dice, nosotros los que vivimos por fe, ¿verdad? La fe en Jesucristo. Siguiendo con el versículo 7, dice, hoy gran parte del pueblo judío, dice, no reconoce a Jesucristo como el verdadero Mesías, que ya vino por primera vez hace 2000 años. Sin embargo, como consecuencia de la predicación mundial del evangelio, de los 144,000 judíos sellados antes de la gran tribulación, ¿sí? Entonces, sin embargo, como consecuencia de la predicación mundial del evangelio, de los 100 judíos sellados antes de la gran tribulación. Entonces, vamos a ver, dice, muchos judíos, sí, vendrán al conocimiento de la verdad durante la gran tribulación que ha de venir sobre la tierra, y de donde saldrán un remanente escogido y protegido por el Señor por gracia, que reconocerán al Señor cuando éste venga con su iglesia al finalizar los juicios de la gran tribulación. Sí. Acuérdense que va a ser el derramamiento de las copas y todo y de la ira. Entonces, al humillarse en su presencia, lo aceptarán como el Mesías esperado y lo servirán en el tiempo que el Señor reine en el milenio. Continuando con el 7, dice un retorno convincente, ¿sí? El Señor vuelve, ¿sí? En Zacarías 12:10 dice, pero sobre la casa de David, los habitantes de Jerusalén, derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por el hijo unigénito. ¿Okay? Entonces van a entender, hermano. Dios se va a revelar en el tiempo para ellos. En Romanos 11:26 dice, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob una impiedad. Y el contexto de este es que lo que está diciendo la escritura en Romanos es que primero tiene que entrar la plenitud de los gentiles, ¿sí? Entonces, si estudian Romanos, ahí en Romanos explica por qué, cuál fue el propósito, el plan oculto del Señor, de por qué el pueblo judío rechazó a Cristo, ¿sí?
Y el principal propósito de eso era que para que nosotros pudiéramos entrar, ¿sí? Pero Él nunca los abandonó y por eso es que va a restituir, ¿sí? A su pueblo escogido al final, ¿sí? Entonces, Él vuelve. Dice, un retorno juicioso también vuelve, no solamente a restituir al pueblo judío y viene por nosotros también, dice, pero también viene un juicio, un retorno juicioso, dice. Mateo 25, 31, 32, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y cerrarán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. El Señor viene y va a separar, sí. Va a separar, estamos hablando que va a ser en el juicio del trono, en el juicio del trono blanco, que vamos a estudiar más adelante. Versículo 7, perdón. Sí, seguimos con el versículo 7, retorno juicioso. Pero es otra escritura, dice en 2 Corintios 3, 14 y 16, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Y estamos hablando del pueblo judío, ¿sí? Pueblo judío que va a ser restituido. En Romanos 9:27 dice, aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, dice, tan solo el remanente será salvo. Sí. Entonces, la voluntad del Señor remanente. Dice, aunque el número de los hijos de Israel fueran como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Son los que Dios tiene escogidos. Y eso estamos hablando para el tiempo final, ¿verdad? Porque nosotros estamos en el periodo de gracia todavía, ¿sí? Y el Señor quiere que todos entren. Ok, entonces, versículo 7, dudas, preguntas del versículo 7. ¿Todo bien? Bueno, vámonos al versículo 8. Dice el versículo 8, dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, dice, el Todopoderoso. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué nos enseña aquí este versículo. Alfa y omega, dice, son la primera y la última letra del alfabeto griego, ¿sí? Cristo, principio y fin, ¿sí? Principio, porque desde el inicio en Génesis, él habitaba con el Padre, ¿sí? Y por él dice la Escritura que fueron creadas todas las cosas, ¿sí? El último, ¿por qué? Porque él va a entregar el reino al Padre al final, ¿sí? O sea, es principio y fin, ¿sí? Y al final es que él entrega el reino al Padre y todos vamos a ser uno con el Padre, ¿ok? Alfa y omega. Dice su título único, yo soy, ¿sí? Dice, el uso de este término para Jesucristo es una prueba fuerte de su deidad. Dice, una prueba fuerte de su deidad. Yo soy es el nombre de Jehová Dios dado a Moisés. En Éxodo 3:14 dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El yo soy, ¿sí? Y si se fijan, es en tiempo presente. Yo soy. O sea, siempre va a ser. Ayer, hoy y mañana. Él siempre va a ser yo soy. Por eso es eterno, Señor. Dice Jesús usó este título en Juan 8:58. Y si se molestaron los judíos por llamarse Dios. Y aquí hay otras dos escrituras que vamos a ver. Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más se preocupaban, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, ¿sí? Que él es dueño del día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, no entendían, ¿sí? No entendían la obra que estaba haciendo el Señor, se estaba manifestando a ellos, pero volvemos, ¿verdad? Es un propósito que el Señor tenía a través de eso. Y
y ellos van a ser restaurados, pero ellos no entendían, sí, no podían ver. Juan 10, 30 al 31 dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, ¿sí? No creían que Cristo fuera Dios mismo, ¿sí? Ok, perdón, déjenme marcar esto aquí. Okay. Dice, el Evangelio de Juan contiene 7 yo soy, ¿sí? Y vamos a ver qué nos dice cada versículo donde se muestra el yo soy. Entonces, Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, ¿sí? El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces 6:35, ¿qué nos dice? Yo soy, que es Dios mismo en Cristo, ¿sí? El pan de vida. Y el pan de vida es Cristo. El que cree en Cristo tiene vida eterna, ¿sí? Que se alimenta de la palabra, conoce la promesa del Señor y sabe que tiene la promesa de la vida eterna en Cristo y que hay que sujetarnos a Él, ¿sí? Para poder llegar a donde el Padre quiere que lleguemos. Juan 8:12, ¿qué dice Juan 8:12? Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, dice ahora, yo soy la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, ¿sí? Sino que tendrá la luz de la vida. Amén, ¿verdad? Todos los que no conocen al Señor están en tinieblas. Y la luz es Cristo. Sí, Él dice ahí, yo soy la luz del mundo. Y es la que mandó el Padre, y es la que nos pide que creamos en el sacrificio de Cristo para poder llegar a Él, ¿sí? Y poder tener esa vida eterna que Él nos promete para estar con la eternidad, para estar por la eternidad con Él. Entonces, venimos viendo, ¿eh? Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Dice, y entrará y saldrá y hallará pastos, ¿sí? Nos lleva a su reposo, hermanos. Él es la puerta. Él es el único camino al Padre, ¿sí? Y cuando entramos, cuando decidimos entrar y sujetarnos a Él, Él nos va a llevar a los pastos, ¿sí? A los lugares de paz y de gozo que Él tiene para nosotros, ¿sí? Entonces, ahí vamos. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, ¿sí? Juan 11:25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, ¿sí? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y acuérdense que el Señor nos está hablando ahí. La muerte física va a ser, hermanos, a menos que el Señor no permita que vayamos a ver la muerte física, ¿sí? Sino que seamos transformados al final, como dice la Escritura. Pero la parte física tiene que morir, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como dijimos, el cuerpo está corrompido, ¿sí? Hay corrupción en el cuerpo. Fue maldecido, ¿sí? Por la desobediencia. Y ahora nos pide que nos sujetemos a Él. Y eso es lo que nos pide el Señor, que nos sujetemos a Él para poder caminar el camino de santidad que Él ya tiene para nosotros, ¿sí? Entonces hay que aprender a escuchar su voz y aprender a sujetarnos a Él. Pero Él es el único que ha resucitado, por eso yo soy la resurrección. Él es el único que ha resucitado y Él es el que nos da vida. Es el único, no hay otro más. Ok, entonces llevamos 4 con esta. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿sí? Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Él es el camino, es el único camino, no hay otro más. Si alguien dice que hay que hacer algo para poder llegar allá, no es Cristo, es el único camino, Cristo, ¿sí? Juan 15:1 que dice, yo soy la vid verdadera, dice, y mi Padre es el labrador, ¿sí? La vid verdadera, él dice que nosotros somos los pámpanos, nos alimentamos de la vid. Si nos apartamos de la vid, ¿sí? Dice que sin la vid no podemos hacer nada, ¿sí? Y lo que pasa es que vamos a ser desechados. Entonces él nos pide, ¿sí? Que estemos sujetos a la vid, ¿sí? A la vid verdadera que es Cristo. Y el Padre, ¿sí? Nuestro Padre también es el labrador de esa vid, ¿sí? Entonces él nos llama a producir, ¿sí? Si estamos sujetos a Cristo y alimentándonos en Cristo, el Padre nos va a hacer producir, ¿sí? Déjeme ver, ¿cuántos? 1, 2. Ok.
Entonces, a seguir con lo que en el versículo 8, pero el contexto dice, yo soy, pero ahora en Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, ¿sí? Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, ¿verdad? Y es lo que estamos estudiando, el versículo ese, ¿sí? Apocalipsis 1:11, más adelante, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, a Titaria, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, se fijan, es Cristo hablando a Juan, sí, para que mandara el mensaje a las 7 iglesias. Y vimos que 7 es la perfección, sí. Entonces, esa es toda la historia de la iglesia a través de los tiempos. Y el Señor nos habla, y en las iglesias que están en falla, sí, lo que habla es arrepentimiento, hermanos. Y entonces, eso es lo que el Señor nos pide, que llegamos a arrepentimiento. Y el arrepentimiento se fija no volver atrás, sí. Y esas son las pruebas que tenemos todos los días, ¿sí? Aprender a sujetarnos al Señor y a poder salir de la prueba que viene a nosotros, porque cuando venimos a Cristo, acuérdense, la prueba viene, ¿sí? Y no es del enemigo, es del Señor. Acuérdense que el Señor nos prueba en el sentido de que si somos fieles a Él, si realmente decimos que somos fieles a Él, bueno, realmente crees en mí, realmente confías en mí, realmente crees que yo soy Dios, ¿sí? Realmente crees en mis promesas de que yo te doy en la Escritura. Sí, ahí se encierra todo. Si Apocalipsis 1:17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Sí, se mencionan 3 veces. Y si se fijan en lo anterior que vimos, pues son 7, ¿sí? Yo soy el pan de vida y otra vez es perfección. En Cristo está la plenitud, está la perfección en Cristo, ¿sí? Por eso es 7, ¿sí? Bueno, preguntas, dudas del capítulo 8. ¿Todo bien? ¿Voy a buen ritmo? ¿Voy rápido? No, Díganme. está bien. Bueno, El versículo 8, ¿no? Como dice capítulo, dije, ay, papá. sí. Ahora vamos al versículo 9. Ya pasamos 6, 7 y 8. Entonces, ¿no? 7, 8 y 9. Vamos al 9, perdón. Sí. Ya se Entonces, estaba metiendo con todos los diablos del capítulo 8. mande. Ya se estaba metiendo con todos los diablos del capítulo 8. Sarina se adelantó mucho. Adelanto mucho. Ah, sí. Bueno, ok, bueno, vámonos al versículo 9. Dice, yo Juan, dice, vuestro hermano y copartícipe vuestro, ¿sí? En la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, ¿sí? Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, ¿sí? Entonces Juan ahí se está refiriendo como nuestro hermano en Cristo, ¿sí? Copartícipe vuestro en las tribulaciones, ¿sí? Porque la palabra dice que en el mundo tendréis aflicción, ¿sí? Dice en el reino, ¿por qué? Porque pertenecemos al reino de Dios, hermano. Cuando creemos en Cristo, somos ciudadanos celestiales, ¿verdad? Somos parte del reino de Dios. Y ahora ya no nos regimos por el mundo, nos regimos por lo que Dios dice, ¿verdad? Porque Él es el Dios, el dueño del reino, ¿verdad? Es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y si en la paciencia estaba en la isla llamada Patmos, y ahorita vamos a ver qué es esa isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, vamos a ver. Definición de tribulación. Ok, dice, la tribulación desde el punto de vista de la doctrina cristiana, dice, es la aflicción, el dolor o la angustia que se padece a nivel espiritual cuando nos hemos apartado del camino de Dios. Pero en el complemento, sí. Sin embargo, dice, la tribulación es también considerada una prueba de fe que reporta mayor crecimiento y madurez al creyente, sí. Entonces, entre más, acuérdense, dice que a más paciencia viene más prueba. Y hay muchos que no piden paciencia. ¿Por qué? Porque se viene la prueba. Entonces, ¿en quién confiamos? ¿Verdad? Esa es la pregunta. El Señor dice que el Señor nos va a poner a prueba, ¿sí?
Dice, sin embargo, dice esta considera una prueba de fe que reporta mayor crecimiento y madurez al creyente. Y ahí dice, prueba de fe. Y dice la Escritura, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí? Eso es paz en la tribulación, no en la prueba, hermanos. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. ¿Sí? La promesa del Señor es que si la prueba la pasamos en gozo, ¿sí? Y en paciencia, esperando en Él, ¿verdad? Porque lo que debemos esperar es en Él. Lógicamente, el Señor nos pide que oremos, ¿sí? Y que estemos todo el tiempo lo más cercano a Él, ¿sí? Que en realidad debe ser todo el tiempo. Si realmente decimos que lo amamos, como decimos, necesitamos buscarlo todos los días y estar cerca de Él, ¿sí? Pero esa es la tribulación. Isla de Patmos, dice, pequeña isla, sí, 14 kilómetros de largo por 3.5 kilómetros de ancho, desértica y rocosa al sur de la costa actual de Turquía. Dice que en el tiempo del Imperio Romano la utilizaban para enviar a los desterrados e indeseables. Entonces para allá fue donde mandaron a nuestro hermano Juan, sí. Creyendo, sí, que ya no iban a escuchar más de Cristo, pero estaban muy equivocados, ¿verdad? Dice, esta isla se encontraba situada a 80 kilómetros de Efeso. El apóstol Juan recibió en la isla de Patmos la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Si aún preso, el Señor estaba trabajando con él en momentos en que se encontraba pasando una dura tribulación. Dice, se encontraba en esta isla al haber sido enviado por el emperador romano Domiciano a causa de haber dado testimonio fiel de nuestro Señor Jesucristo. O sea, él nunca negó a Cristo, sí. Sin embargo, dice, nuestro Señor fortaleció a su siervo por el poder del Espíritu Santo, que es el mismo que nos fortalece hasta ahora, hermanos, si confiamos en Él y nos apoyamos en Él. Y le pedimos que nos revele la palabra del Señor. Entonces, esta referencia, hermanos, lo estoy poniendo en ese tiempo. Sí, Patmos es una isla que estaba acá. Si se fijan, aquí están todas las iglesias, sí, de aquel tiempo. Y aquí fue donde inició todo, hermanos. Aquí fue donde inició todo. Y les quise poner la comparación acá, ¿verdad? Patmos, miren dónde está. Pero a raíz de eso, fíjense, de ahí, la palabra de Dios 2000 años después se esparció por todo el mundo. Y nomás imagínense el tamaño del mundo, ¿verdad? Que es lo que podemos ver. Ya no queremos saber de la dimensión de nuestro Dios, porque dice la Escritura que la tierra es estrado de sus pies. Sí. La tierra es estrado de sus pies. Entonces, el poder de Dios, ¿verdad? O la palabra del Señor, la luz de Cristo se esparció a través de esos 12, ¿sí? Que hicieron discípulos, ¿verdad? Porque la palabra es que se hagan discípulos. Y esos discípulos se multiplicaron por todo el mundo, ¿sí? Y la palabra desde aquel entonces hasta ahora sigue vigente, ¿sí? Por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Porque esa es la voluntad de Dios. Y aquí estamos hasta ahorita. Pues, siguiendo con el versículo 9, dice, la palabra de Dios enseña que la iglesia nunca fue ni será ajena a la tribulación. En Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero acuérdense, hermano, esa tribulación es ¿por qué? Porque el Señor nos quiere fortalecer en la fe, ¿sí? Nos quiere formar el carácter de Cristo. Cuando Cristo ya estaba a punto de llegar a cumplir lo que tenía que cumplir, ¿verdad? En la cruz, acuérdense, Él también dijo, Padre, si tú puedes, si tú pudieras pasar esta copa de mí, dice, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Y eso es lo que necesitamos nosotros también aprender de Él, ¿verdad? Que no es nuestra voluntad, es la voluntad del Padre la que se va a hacer todo el tiempo. Es la voluntad del Padre. Pero necesitamos confiar en Él, sí. Ok. Dudas, preguntas ese es el 9. Del capítulo 9. ¿Todo bien? Bueno, vámonos. Vamos a continuar al versículo 10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Okay?
Pues vamos a ver qué nos dice el versículo 10. Dice, en el Espíritu, ¿sí? Denota que el apóstol Juan se encontraba en plena comunicación con el Señor a través de su Espíritu Santo. Y esa es la manera, hermanos, que si acá nosotros hablamos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos habla, el que nos mueve, ¿sí? Y dice que muchas veces lo que no sabemos qué pedir, el Espíritu Santo lo hace por nosotros, ¿sí? Dice la Escritura. Entonces estaba Juan en el Espíritu, ¿sí? Orando al Señor y escuchando lo que el Señor le decía, dice. En el día del Señor, ¿sí? ¿Qué significa en el día del Señor? Dice, revela que el apóstol Juan fue llevado en espíritu a los días en que habrían de desarrollarse los hechos conocidos en el Antiguo Testamento como día de Jehová y en el Nuevo Testamento como día del Señor. Sí, ahorita vamos a ver qué significa eso. Dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se menciona este tipo de tiempo que corresponde a la ira de Dios, ¿sí? Ese tiempo que en el día del Señor corresponde a la ira de Dios, ¿sí? La ira de Dios va a venir, ¿sí? Así como también nos viene a salvar, viene la ira del Señor, ¿sí? Todos aquellos que no se sujetaron a Cristo y a Él, ¿sí? Amós 5:18 dice, hay de los que desean el día de Jehová. Dice, ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, ¿sí? Fíjense que en ese tiempo de tribulación, ¿sí? El Espíritu Santo ya no va a estar, ¿sí? Es solo la prédica de los 144 escogidos, ¿sí? Y de los que creen los que creyeron en Cristo y el Señor tiene dispuestos para pasar por ese tiempo, dice. Joel 2, del 1 al 2, dice, tocad trompeta en Sión y da alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Sí? El versículo 2 dice, de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él. Dice, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. ¿Sí? Y estamos hablando del Antiguo Testamento, es profecía que viene más para cumplirse más adelante. Isaías 2:12 dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Entonces, ¿quién es el soberbio y quién es el altivo? El que no escucha la voz del Señor, no quiere escuchar la voz del Señor. Y quiere seguir sumergido en el mundo, en las cosas del mundo. ¿Qué es lo que el enemigo ofrece? A las cosas del mundo. Zacarías 14:1 dice, Jerusalén y las naciones, dice, aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Hechos 2:20 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Otra vez. Primera Tesalonicenses 5:2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Nadie lo espera. Pero como leímos al principio, a los sucesos cuando se empiecen a dar, que rápidamente se van a ejecutar, ¿sí? Segunda Tesalonicenses 2:2, que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Sí? Dice, porque, 1 Pedro 3:10 dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Sí? Entonces hay que sujetarnos, hermanos. El Señor, Él pide que nos apartemos del mal. ¿Sí? Y eso es la parte en el día del Señor, ¿sí? Cuando se refiere al día del Señor, es el día de juicio del Señor. Gran voz como de trompeta. El versículo dice. Perdón. Mándeme. Sí, dime. Cuando hablamos Sion, ¿se refiere a Israel? ¿Cuándo qué, perdón?
cuando en la Biblia se nombra la palabra Sión. Que en el monte Sión, sí, puede ser el monte Sión es donde dice que los va a reunir, sí. Sí. Ok. Ok. Gran voz como de trompeta, ¿sí? Versículo 10, hablando todo el versículo 10. Habla habla de gran solemnidad. El sonido de la trompeta es para convocar al apóstol a oír, ¿sí? Y ver la revelación del cumplimiento del día de la gran intervención de Dios en la historia de la humanidad. El día del Señor profetizado en el Antiguo Testamento. Dice, años más tarde, a la revelación recibida por el apóstol Juan, la iglesia del Señor llamaría el primer día de semana, Día del Señor. ¿Sí? Estamos hablando de la iglesia aquí. Para recordar acontecimientos sucedidos como la institución del nuevo pacto y la resurrección del Señor. ¿Sí? Entonces, Día del Señor. Y estamos hablando en la cuestión de la iglesia. ¿verdad? Y vamos a ver qué significa eso. Vamos a ver varios versículos para reafirmar eso. Dice Lucas 20:20, dice, de igual manera, después que hubo cenado, dice, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que a vosotros será derramada. ¿Sí? Entonces, cuando Cristo estaba con los apóstoles, sí, ese nuevo pacto en la sangre, sí, que es el pago por el pecado, sí. Lo está dando a la iglesia. Y ese día del Señor, sí, que es el primer día de la semana, es para recordar, sí, dejó la institución de la cena del Señor, sí, que es lo que nos recuerda la obra de Cristo, sí. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, cuando ellos se reunían, sí, a compartir el pan, era precisamente para recordar, así como lo hacemos nosotros, recordar el sacrificio de Cristo, sí, y el pacto en su sangre, sí. Lucas dice 24, del 1 al 3, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando, dice, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Primer día de la semana. Entonces, la resurrección de Cristo. Ahí nos está recordando la resurrección de Cristo. Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, dice, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, reunidos por miedo de los judíos, dice, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Entonces, Cristo nos vino a dar la paz, sí, la paz que no teníamos porque estábamos sujetos al pecado, sí. Pero Él ya nos libró y ahora que nos libró es para que caminemos con Él. Y nomás recordando, que no se nos olvide que este es el camino que el Señor nos pidió. ¿Se acuerdan? No sé si todos vieron el estudio de las coronas cuando hablamos del tribunal de Cristo. Pero acuérdense que el caminar cristiano, aquí está, hermanos, sí. Corona de la vida, dice, soportar pruebas y tentaciones, lo que venimos viendo, soportar pruebas, ¿por qué? Porque el Señor nos va a fortalecer en carácter y el carácter que quiere que tengamos es el de Cristo, ¿sí? Entonces hay que aprender a poder soportar la prueba a través del Espíritu y lógicamente rechazar las tentaciones, ¿sí? Esa es la otra. Es discipulado personal. Incorruptible, ¿se acuerdan la corona incorruptible? Es negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Que es cuando nos ofrecemos en sacrificio vivo al Señor y decimos que Él tiene el control de nuestras vidas, ¿sí? Y Él es el que nos va a llevar a ejecutar la obra, ¿sí? Para Él, ¿sí? También es discipulado personal. Gozo, ganar almas, otra vez, ¿sí? Evangelismo. El Señor vino a predicar del reino, ¿sí? Y a nosotros la iglesia nos pidió predicar las buenas nuevas, ¿sí? Acuérdate que tenemos el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Que debemos compartir la palabra y testificar de Cristo y lo que hizo por nosotros.
Corona de gloria, dice, es el discipular a otros. Acuérdense, el Señor nos mandó a ser discípulos, ¿sí? Y así como unos estamos de este lado y otros están aprendiendo del otro lado, ustedes más adelante, toda la enseñanza que el Señor le está dando a través de esto, ustedes la tienen que compartir a otros. ¿Para qué? Para que puedan llegar a ser discípulos de Cristo, ¿sí? Y lógicamente todos los que estamos con el Señor, la corona de justicia es esperar la segunda venida del Señor, ¿sí? Esa es nuestra esperanza, hermanos, que Él viene por nosotros. Y el deseo más grande de nuestro corazón es que queremos llegar a Él, ¿sí? Porque Él quiere que lleguemos a Él. Él quiere que lleguemos a Él. Y por eso Él dice que todas sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿sí? Y el Señor está pendiente de nosotros. Si nosotros nos sujetamos a Él, ¿sí? Y hasta ahí me voy a parar, ¿sí? Ya son las 9:15. Dudas, preguntas, comentarios. Si no queda algo claro, ¿quieren que me regrese a explicar algo más otra vez o estamos bien? Se me quedaron muy callados, hermanos. Yo al principio, sí tuve una duda cuando empezó a leer en el versículo 10, en el capítulo 1, que cuando Juan estaba en el Espíritu, el día del Señor, sí. Yo pensé que él estaba también en el séptimo día, en ese día que estaba pasando esa tribulación, o más bien estaba en el Espíritu orando, estaba en el Espíritu, pero pensando que también era el séptimo día del Señor. Pero cuando ahorita ya empecé hubo revelación de que sí, lo que pasa es que esta revelación venía en el día de la ira de Dios, de los sucesos futuros que iban a acontecer. Lo que van a acontecer, exactamente. Ok. Sí. No, ya entendí. Ya, bueno. Si no, pues explicamos. Gracias. Explicar más, de nada. ¿Alguien más? Papel y lápiz. Sí, bueno, todo esto se lo voy a mandar, pero ya cuando acabemos el capítulo 1. Apenas vamos en el versículo 10, así que todavía nos falta un camino, un poquito. Se los voy a mandar esto que están viendo, para que lo tengan. Y otro escrito que me mandó el hermano también, del capítulo 1. Bueno, hermano, ¿quiere Danubio complementar algo? No, Hermes, está muy bien. Está bien claro. Nada más, yo quiero darle gracias a Inés, porque Inés participó con nosotros para cubrir algunos de los gastos que tenemos nosotros con esto de la presentación de Zoom. Ya me habló Manuel. Yo le quiero dar gracias a Inés por eso. Y quiero bendecirle, que el Señor la prospere muchísimo. Yo sé que Inés tiene un corazón muy grande. Gracias, Inés. Al contrario, Danu, es gracias a Dios. Yo sé que Dios es el que pone el corazón y está dispuesto. Y es la bendición y esto es obra para Él, es obra de Él. Muy bien. Ok, gracias. Gracias. A vos. Gracias a ustedes, y hermano Juan y hermano Milton, y a ti, Danu, porque gracias a ustedes es posible que pueda llegar esta enriquecedora palabra a nuestros corazones para ser edificados y tener más conocimientos, y como dice el hermano Juan, así poder ser discípulos también de Cristo. Amén. Amén. Sí, muchas gracias, Inés. Gracias a ustedes. Sí. Bueno. Sonia, las oraciones. Sí.